Comentario dado por Elena de White en 1908. El hermano Will Ross, ya fallecido, era un amigo mío personal y conocido por más de 45 años. Durante el tiempo que nos relacionábamos frecuentemente, pasábamos los sábados de tarde comentando las experiencias en el mensaje y sus conversaciones con la señora Elena de White. Mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, alrededor de 1908, muy a menudo la acompañaba en sus caminatas y conversaba acerca del mensaje y eventos futuros. Una vez, en una de estas caminatas, mientras esperaban en la estación del ferrocarril de Loma Linda, junto con la hermana McClenford y el pastor D.E. Robinson, el esposo de la nieta de la hermana White, les contó a ellos acerca de una tormenta de persecución que sobrevendría sobre la iglesia adventista. Will Ross me lo contó de la siguiente manera. La hermana White nos dijo, mientras los tres estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, que sobrevendría una terrible tormenta de persecución, como un vendaval que no dejaba nada en pie. No se vio, no se distinguía ningún adventista del séptimo día. Ellos, al igual que los discípulos, desampararon al Mesías y huyeron. Todos los que buscaban posición nunca más fueron vistos. Luego de la tormenta vino la calma. Entonces los adventistas surgieron o se levantaron como una gran manada de ovejas sin pastores. Se unieron en oración sincera para pedir ayuda y sabiduría. Y Jehová les contestó al ayudarles a escoger líderes entre ellos, que nunca habían buscado cargo ni posición anteriormente. Ellos oraron fervorosamente por la ayuda y unción del Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos, capacitándolos en forma cabal y completa para el servicio. Entonces salieron diáfanos, claros como la luna, transparentes y refulgentes como el sol, y armados como un ejército con estandartes para dar el mensaje final a todo el mundo. Quedé asombrado y le pregunté si eso se aplicaba a Loma Linda, ya que hacia ese lado estábamos mirando. Ella respondió diciendo que se aplicaba a toda la denominación mundial. Quedé estupefacto y no hice más preguntas. Will Ross Boulder, Colorado. En el año 1943, el pastor D.E. Robinson estaba visitando las iglesias de Colorado. Yo estaba en la plataforma desempeñándome como anciano. Ese sábado que el pastor Robinson nos visitó y habló en la iglesia adventista de Boulder, teniendo con él la Biblia grande que la hermana White había sostenido y hojeado durante una de sus visiones. Cuando terminó la reunión, el hermano Ross habló con el pastor Robinson y le preguntó si se acordaba cuando ellos tres, Will Ross, pastor Robinson y la hermana McInterfer, estaban parados en la plataforma de la estación acompañando a la hermana White, y ella les relató acerca del terrible vendaval de persecución que vendría sobre la iglesia adventista. El pastor Robinson contestó, sí, hermano Ross, lo recuerdo. Yo documenté esta contestación el 15 del mes 1 de 1946. No quise olvidar esta importante narración que me contó el hermano Ross. Muchas veces le comentamos con él, años más tarde, y su declaración nunca varió. Firmado Elmer E. Johnson. Mes 12, en el tiempo del Eterno. Mes 3, día 13 del 2026. Vino palabra del Eterno a mí diciendo, harás una maqueta y expondrás los pecados de aquella que tanto le conferí y me desechó. Y aunque expondrás lo que te indiqué, esto es poco para todo lo que ella ha hecho. Sigue haciendo e incrementará en hacer hasta su fin. Lo harás con lo que tengas a mano, para que todos puedan ver esto con simpleza y realidad. Por cuanto me desecharon, yo declaro contra ella mal y no bien.
Mes 1, en el tiempo del Eterno. Mes 4, día 12 del 2026. Como pueblo adventista del séptimo día, el Eterno Dios nos ha conferido grandes verdades. Nos ha dado el mensaje de la justificación por la fe, la reforma pro salud, cómo debemos vestirnos cristianamente, cómo debemos vivir, dónde debemos vivir. Nos ha dado sus fiestas, sus mandamientos, su sábado que está allí en sus 10 mandamientos. Ha querido que seamos un pueblo singular, donde el matrimonio de hombre y mujer, que desde el huerto del Edén Él instituyó como algo sagrado, lo honramos, donde el sacerdocio es sumamente importante entre la relación de nuestro Creador y el sacerdote del hogar, donde creemos en la creación, de que el eterno Dios hizo este mundo en 6 días y el séptimo día lo bendijo, lo apartó y lo santificó. Tenemos profecía a través de nuestra hermana Elena G. de White y demás. Tenemos el método financiero. Tenemos su palabra santa, su himnario. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con esta situación poco a poco en lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día nominal. También le confirió a la Iglesia su forma de adoración en cuestión de todo lo que es los cantos de adoración a Dios. Aquí tenemos el himno 56, Gloria sea al Padre y al Hijo Dios y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y serán por siempre, gloria sin fin. Amén. Adoración a la deidad se ha cambiado por la música contemporánea. Mezcla de halago al mortal, tradición, música movida que apela al sentimentalismo y de vez en cuando, para cristianizar, la mención a Dios. También el eterno Dios nos ha llevado a su palabra, fiel y verdadera. Pero se consulta a la Wikipedia, a la IA, al ChatGPT y apoyo en la ciencia. Y así sacamos la Biblia de un lado y nos quedamos con la ciencia de hombres, que es ciencia de demonios. También la iglesia ahora, que es nominal, que ha recibido la transformación de la cual estamos hablando, que fue nuestra iglesia, mas ya no. El eterno Dios le dio el matrimonio, hombre y mujer. El divorcio, según Dios, solo por muerte o adulterio. Así lo practica la Iglesia Filadelfia. Pero en la Odisea, el divorcio es como el mundo. Es por incompatibilidad de caracteres. Es suficiente ya para divorciar, volver a casar a otra persona y seguir hacia adelante en sus puestos y todo lo demás. Y también ha hecho paso y pacto con esta agenda que no hay que mencionar mucho, que todos conocen. No odiamos a estas personas, pero sabemos lo que la Biblia expresa a raíz de esto. Y como hijos de Dios, tenemos que decidir si somos Filadelfia, hombre y mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer, hombre y mujer, varón y hembra los creó Dios. Tenemos que decidir si somos Filadelfia o si somos la Odisea.
a la Odisea, el eterno Dios le confirió sus 10 mandamientos. El cuarto, el sábado, día de reposo, que el Señor dijo: te acordarás del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, el sábado, el Shabbat. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Cuarto mandamiento. Podemos allí encontrarlos en Éxodo 23 al 17 y también en Deuteronomio 5, 7 al 21. Allí pueden constatar los otros mandamientos, mas ahora nos estamos basando más en este aquí. Y esta primera tabla es el amor a Dios. ¿Por qué es el amor a Dios? Porque el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandamiento nos dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todo esto es amor a Dios. Y tenemos aquí la segunda tabla, que nos dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por eso esta segunda tabla es el amor al prójimo. Pero vemos cómo todo esto ha ido poco a poco desencadenando una metamorfosis de creencias, no solamente del sábado, sino del panteísmo, sino del ataque al lugar santísimo, donde nuestro Padre Celestial está intercediendo ahora por cada uno de sus hijos aquí en la tierra, donde el sábado está recibiendo una transición hacia el domingo, donde el ecumenismo está creando todas estas cosas, donde los dichos de ciertas personas, así como ella, como esta persona, dice: yo le miro y él me mira. Es así en la contemplación amorosa, típica de la oración más íntima. No son necesarias muchas palabras, basta una mirada, basta con estar convencidos que nuestra vida está rodeada de un amor grande y fiel del que nada nos puede separar. Palabras lindas, pero ¿qué está detrás de eso? Esto que estamos viendo aquí. Esta transformación que estamos aquí visualizando. Por eso, la ley, aclama muchos, te esclaviza y la gracia te hace libre. Aquí tenemos a nuestra hermana Elena G. de White encarcelada. Y tenemos aquí el sábado encarcelado. Y tenemos aquí donde nos dice que libres de la ley. Por eso es que están reuniéndose y buscando que todo el mundo se reúna en la reunión de adoración al domingo, servicio familiar, cuidado del planeta y demás que ya sabemos.
Seguimos con la transformación de a la que se le confirió aquí a la Odisea. Y podemos ver acá cómo tenemos aquí lo que todos ya conocemos como los cadetes médicos. Podemos ver el símbolo que precede y pueden buscar la historia para ver cómo esto llegó aquí. Y aunque lo hacemos, ¿verdad?, sentimental, en algún momento lo hicimos así, ya no, ya entendemos muchas cosas. Podemos darnos cuenta que no tiene que ver nada con Cristo Jesús. Podemos ver aquí el mismo símbolo, las alas de un ángel. Y tenemos aquí la doble serpiente enrollada en el asta. Y conocemos la planta que está en la parte de atrás, que es el boom, o lo más aclamado hoy en día aquí en este mundo, el cannabis, la marihuana. Tenemos el CBD en aceite, que en muchos lugares, incluyendo los health food, las iglesias lo tienen para vendérselo a los hermanos. Y vemos cómo esto va acaparando toda la mente de jóvenes, niños, adultos. Y aunque está cristianizado, aún las piedras hablan y nos dicen que la farmaquía es hechicería moderna. Hechicería moderna. La farmaquía, la hechicería que gobierna el mundo. La farmaquía ha reemplazado lo que nuestro Creador proporcionó en la tierra. Aquí tenemos a la que se le confirió, tenemos a la Odisea. El Señor pensando en todo, porque el Señor dio todo lo que su pueblo necesitaba, estableció economía de diezmos y ofrendas. En cuestión de la teocracia, es para impulsar la obra del Eterno. Pero tenemos la democracia y la aristocracia, que invierte en el stock market, en armas, pornografía. ¿Y qué nos dijeron en el concilio anual de la Asociación General del 2004? Textualmente, como lo pusieron: no inversiones directas a compañías que obtienen más del 5% de sus ingresos en esto. ¿En qué? En stock market, en armas, pornografía, tabaco, alcohol, juegos de azar, productos de carne animal, bebidas con cafeína como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Tremendo, amados hermanos. Aún así, dice Jehová, se cambió por cuestión de conciencia. La guerra hoy en día es Filadelfia versus la Odisea. Filadelfia no está en guerra con la Odisea. Por decir estas cosas no estamos en guerra con ella, estamos diciendo la verdad. Pero la Odisea sí está en guerra con Filadelfia. El Señor también le dio a la Odisea su sistema de lo que era de educación. Madison, teocracia. No acreditaciones, solamente Dios. Elena G. de White, que Dios estaba dando el espíritu de profecía a través de ella, para que Madison fuera impulsada. Pero ¿qué pasó? Las universidades, con la aristocracia y la democracia, comenzaron con acreditaciones impulsadas por el maligno, y la Odisea le dijo: bienvenido. Vemos cómo Filadelfia ve todo lo que el Señor da como un mandatorio para salvación. Pero la Odisea solamente dice: no, esos son consejos y sugerencias. Y como son consejos y sugerencias, si nosotros queremos los aceptamos, o si no queremos no los aceptamos.
a la Odisea. El Señor, como dijimos al principio, le dio su ley, su sábado. Desde el huerto del Edén puso a hombre y mujer, una pareja allí en ese maravilloso huerto, instituyó el matrimonio e instituyó el sábado, no el domingo, el séptimo día de la semana, el Shabbat. El eterno Dios nos enseña cómo es que Él es adorado, cómo Él desea ser adorado. No es como nosotros queremos, es como Él lo especifica. Nos dio su profecía, donde nuestra hermana Elena G. de White, allá en Primeros Escritos, nos dice bien claro que Dios mandó ángeles a instruir a Miller para que hiciera todos estos cómputos. Y puso su mano aquí para que de 1843 llegara a 1844. Esa historia la sabemos. Nos dio el don de la profecía cuando Elena era una jovencita y mucha evidencia dio de esto. Nos enseñó las leyes de la salud, cómo Él desea que nosotros comamos, nos curemos con sus plantas medicinales, pero muchos oran por salud, pero ignoran las leyes de salud que Dios dejó para preservarla. No es falta de fe, es falta de obediencia. Y vemos aquí que tenemos consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia y todos los demás, consejos sobre la salud, todo esto. Y muchas personas dicen, es que son consejos, los cojo si yo quiero o no. Pero esos consejos son mandatorios. Porque así no nos enfermamos, porque cuando nos enfermamos, nadie quiere morirse. Pero mientras la salud está y no se ve la enfermedad, todo el mundo quiere hacer como quiere en la cuestión de la alimentación. Y tenemos que ver causa-efecto. Por eso el eterno Dios nos ha dejado todo. Nos dio un plan maravilloso de ir a vivir al campo, de ser autosuficientes, de nosotros tener nuestro propio huerto. Aquí nuestras gallinitas, que aunque no comemos huevos ni ninguna cosa de animal, pero podemos para los perros, los gatos, tener ahí alimento, cómo ser autosustentables. Nos fue guiando poco a poco en todo esto. Le enseñó a la mujer cómo vestirse. La pureza exige el pudor, que preserva la intimidad del creyente con Dios. Asimismo, dice Primera de Timoteo 2:9 al 10, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si eres cristiana, que se te note. Vemos aquí cómo estaba vestida nuestra hermana Elena G. de White, y muchos dirán, pero eso es vestimenta del antaño. No, esto se llama pudor. Esto se llama recato. Esto se llama tener reverencia delante de nuestro Creador. Pero ¿qué ha pasado aquí a la que se le confirió mucho la Odisea? Por la fuerza, el sentimentalismo, la complacencia propia, el orgullo, la calumnia, la dilación, la sensualidad, lleva a la Odisea. Y se olvidan de lo que dice Proverbios 6:26. Tenemos aquí el mensaje de la justificación por la fe, 1888, por Waggoners y Jones, y avalado, impulsado por nuestra hermana Elena G. de White. ¿Pero qué pasó? Las doctrinas tradicionales y los líderes de la Asociación General de aquel entonces dijeron, esto no va.
No queremos la justificación por la fe. Queremos ser salvos por nuestras propias obras. Pero vamos a ver lo que dice la inspiración. Dice acá: en nuestra experiencia hemos visto que aunque aparentemente creían en la verdad, no estaban en la verdad ni la verdad estaba en ellos. Algunos se apartarán de la fe, prestando oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y una vez que han abierto su corazón a la incredulidad, Satanás entra y se posesiona del alma. El cambio repentino en su carácter y en su semblante muestra a quien han escogido como líder. Los hombres que últimamente han apostatado dicen que el sábado no tiene mayor importancia, que da lo mismo si lo guardamos o no. Carta 126, día 18, mes 5, año 1897. Eso fue en ese entonces, imaginémonos ahora. Sigue diciendo la inspiración: muchos han recibido toda la evidencia de la verdad que Dios les dará en toda la vida, pero han permitido y alentado sentimientos falsos, cultivando el error para cubrir su apostasía. Carta 50, del 6-2 del 1907. En nuestra esperanza, o es nuestra esperanza, debí haber dicho, que usted no invierta ningún medio para ayudar a aquellos que han salido de nosotros, porque no son de nosotros. El mensaje de la verdad presente debe ser proclamado a aquellos que nunca han oído. Es nuestra oración que el Señor le conceda sabiduría para dedicar sus energías al desarrollo de la causa de Dios en la tierra. Manuscrito 13, 25-3, 1908. La iglesia, la Odisea, ha entrado en comunión con el mundo y les ha brindado su afecto a los enemigos de la santidad. La iglesia, la Odisea y el mundo están en la misma plataforma de transgresión a la ley de Dios. La iglesia, la Odisea, prefiere asemejarse al mundo en lugar de separarse de sus costumbres y vanidades. Manuscrito 44 de 1900. La Odisea. Consejos y sugerencias. Versus Filadelfia, mandatorio para salvación. Porque si nosotros queremos ir al reino de los cielos, quien pone las condiciones del reino de los cielos es Cristo Jesús, no somos nosotros. Muchos, al estar en medio de una crisis, han tratado de mantenerse en una posición neutral, pero han fracasado en su propósito. Nadie puede mantenerse en terreno neutral. Los que se esfuerzan por hacerlo olvidan las palabras de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Aquellos que comienzan su vida cristiana a medias, sin importar cuál sea su intención, finalmente se encontrarán en el bando del enemigo. Manuscrito 87, 19:8 de 1897. Así dice Jehová, versus que el enemigo dice es cuestión de conciencia. Otra vez Filadelfia y la Odisea. No oraremos con aquellos que, a pesar de la definida reprensión y la advertencia de los testimonios, han seguido por un mal camino. Dios manda que nos apartemos y nos distingamos de aquellos que no han prestado atención a sus advertencias, porque ellos engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Carta 330 de el día 11, mes 12 del año 1908. A la que se le confirió mucho, y ya hemos visto cuánto, en el amor infinito de nuestro amado Señor. El Eterno dice:
Nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de basura terrenal. Nadie. Pero el hombre mortal, que no murió por nosotros, porque el que murió fue Cristo Jesús, dice: no hay salvación fuera de mí. Te sales de la Odisea, está podrida, está corrupta, no tienes salvación. Pero sin embargo, el Señor dice: nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de basura terrenal. Todo esto, amados hermanos, se lo digo con dolor en mi corazón. No odiamos a la Odisea, no. Cuánto quisiéramos que fuera pura y que estuviera haciendo las cosas bien delante del eterno Dios. ¿Cuántos hay todavía ahí que están engañados o no saben muchas cosas y Dios los está llamando? Todo esto es para dejarles saber lo que el eterno Dios ha dicho en esta hora referente a la Odisea. Un asedio llega a ella. Un asedio que ella misma ha buscado porque le ha sido infiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le confirió todo para que fuera luz, pero después que se hizo reina y se engrandeció, se apartó del Todopoderoso, convirtiéndose en una hermana de Babilonia. Mas no le bastó, sino que también fue tras la transformación de todo lo que es espurio, de toda ave aborrecible e inmunda. Y así, el enemigo le quitará el reinado y se apoderará de ella y será asediada como Jerusalén en el año 70. Triste situación, amados hermanos, porque todos los que nacimos y fuimos criados conociendo el Evangelio adventista, sabemos que es el Evangelio correcto, mas no lo está viviendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día Nominal. Exhortamos a que todos los hermanos de la Iglesia Adventista Nominal del Séptimo Día sean bereanos, busquen en la palabra del eterno Dios, pregunten por las sendas antiguas y cuando encuentren el camino, anden por él y se van a dar cuenta de lo que Dios realmente está esperando de cada uno de sus hijos para poder así sellarlos, investirlos con su Santo Espíritu para que puedan dar el fuerte pregón a este mundo y que todos, después del fuerte pregón, podamos ir a casa con Cristo Jesús. Pero lamentablemente, la corporación adventista del Séptimo Día Nominal llegará a su fin. Y muchos lo verán como en el año 70. Y muchos vamos a llorar, amados hermanos, vamos a llorar, como pasó en aquel momento. Pero triste su fin, porque abandonó al único que podía hacer por ella. Quiera Dios que podamos entender esto. Que la paz del eterno Dios esté con todos. Bendiciones.
Así también te mando a hablar a hijos rebeldes, los cuales dudan de todo lo bueno y puro, y creen todo lo malo y deshonesto, para ponerlo por obra. Sin temor así harás, y haz señal con tu persona, según te mostré que hagas, porque el año 70, para la que le conferí y me desechó, corre hacia ella, y no tendrá quien le ayude. Así harás señal ante todos, para que vean y oigan. Mas aunque vieren y oigan, no mudarán su proceder, y se burlarán diciendo, demencia es esta, y Dios está con nosotros, y nada nos acontecerá. Mas como a mujer con dolores de parto, le sobrecogerá lo que vendrá sobre ella, y hasta que sea consumido su dolor, así será. Y aún más se multiplicará su dolor, porque dará a luz un hijo sin vida, por causa de sus abominaciones e iniquidades. Y todos los que conociendo sus transgresiones y luchen porque ésta retome el camino, perecerán con ella. Y todos los que digan esta es casa de Jehová y puerta del cielo, aquí permaneceremos, aunque su hediondez haga tapar nuestras narices, serán estopa, y todos los burladores del buen camino caerán con ella. Pues como en Jerusalén, que sólo escaparon los que salieron en el año 66 y no volvieron, asimismo ahora. Así dice el Señor: yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así: así dice Jehová el Señor, ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son casa muy rebelde. Siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, esta que le conferí mucho, y que puse en medio de las naciones y de las tierras que estaban alrededor de ella. Ella cambió mis juicios y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las otras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos, y no anduvo en ellos. La Odisea, que teniendo mi verdad, la tiró por tierra, y no bastó esto, sino que invitó a sus amantes a su lecho, y se prostituyó más que todas, pues más misericordia tiene quien no sabe y comete adulterio que la que conoce y es apóstata. Por cuanto sacaste el pudor de ti, y no solo esto bastó, sino que impeliste a todos los que se allegaban a ti a hacer lo mismo. Yo declaro sobre ti humillación, luto, esclavitud y juicio. Así yo declaro asedio sobre ti, y por las 4 esquinas serás asediada, en humillación, luto, esclavitud y juicio. Así dice el Señor: dividirás tu cabellera en 4, para que así puedas ejemplificar el asedio que viene sobre la Odisea. Cada uno de esos 4 mechones significan humillación, el otro va a significar luto, el otro esclavitud, y por último el 4, juicio. Humillación vendrá sobre ti
y no se detendrá. Las aguas te inundarán, porque de ellas has bebido hasta saciarte, y diste a todos los que llegaron a ti, pero eran aguas amargas, desechando así las aguas mansas de Siloé. Así como estas hojas amargas están en el agua y toda ella se vuelve amarga, así la Odisea bebió de las aguas amargas, desechando mis aguas puras, dulces y refrescantes. Luto estará en medio de ti. Por tus muchas contrataciones que te hicieron, sentiste que no necesitabas de nada, mas no echaste a saber que al exhalar el espíritu, vuelves al polvo en ese mismo día y se acaban tus planes y pensamientos ya no serán más. Por eso yo declaro luto contra ti, por cuanto me desechaste. Esclavitud será tu destino sin retorno. Toda práctica abominable tras tus amantes has consentido, y pasaste a las que a ti te allegaron por el fuego de Moloc, poniendo la muerte insertada en los tuyos sin pensar que yo oigo, veo, y con los agoreros y adivinos te codeas, y luego declaras que yo estoy en tu medio, cuando yo no puedo ni mirarte por tus múltiples abominaciones. Así pues yo declaro que el fuego te llegará de donde menos lo piensas, y de quien más tu mano te sostiene, y arrasará contigo, y te verán los de afuera, y menearán la cabeza, y las lágrimas de estos serán en demasía. Tus agoreros y adivinos te aclamarán salvación cuando perdición esté en tu medio. Juicio, hoy decreto contra ti. No se detendrá. Por eso yo, la piedra viva, vendré y te aplastaré a ti junto a tu hermana Babilonia, por cuanto no me temiste y expulsaste la verdad, el juicio y la equidad de tu medio. Así la piedra viva vendrá sobre ti, y solo lo verán los que escaparon de ti al ver tus abominaciones, en las cuales te lucraste y vendiste a los tuyos por precio. Por tanto, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus abominaciones, porque yo guío un pueblo, y éste va tras mis pisadas, y muchos se levantarán contra él, mas no prevalecerán, porque yo voy ante ella como poderoso gigante, y la introduciré en la tierra que fluye leche y miel por siempre. Así como he raído este cabello y crea vergüenza, así será contigo.
humillación, luto, esclavitud y juicio vendrá sobre ti. Odisea, el Señor te amó, te advirtió y no quisiste escuchar. Ahora lo que está decretado contra ti no se detendrá. Serás raída y en tu lugar coronada. Tu remanente florecerá porque va tras las huellas de su maestro. Y lo que tú desechaste lo están siguiendo. Y cruzarán la tempestad, aferrados de la mano del Todopoderoso. Y serán victoriosos en él. Aquellos que están en ti, que escuchen, pregunten, y cuando sepan, corran el camino correcto tras su Salvador. Escapen por sus vidas. Porque lo que ha decretado el Eterno vendrá. Porque no es hijo de hombre para que mienta. Porque la Odisea corre como el año 70 de Jerusalén a su destrucción final. Y todos los que queden en ella caerán con ella para nunca más volverse a levantar. Arrepiéntanse en aquello que aún pueden de sus pecados. Para que no les sorprenda el día malo. Y puedan escapar del asedio que pronto llegará a esto. Porque el Señor así lo ha decretado.
en la Biblia nos ponen el caso de la caída o del pecado de Miriam, la hermana de Moisés, cuando se puso a hablar detrás, difamando a su hermano. Y Dios, ¿verdad? Dijo, si ella hubiera faltado el respeto a su padre, no le hubiera escupido su padre en la cara por la maldad que hizo, pues entonces el castigo que le vino no fue una escupida, sino lepra por una semana o el tiempo que tuvo lepra. Entonces, de la misma manera, en esta cosa que se mandó a hacer, ¿verdad? Que representa tristemente lo que le va a pasar a la Odisea, Dios pone a un esposo, en este caso a mí, a cortarle 4 trenzas, ¿verdad? Como para simbolizar como cuando en el ejército hay un soldado que se portó mal y tenía un montón de condecoraciones y por lo que hizo le arrancan las condecoraciones, le quitan y las tiran al piso y es como que la estuvieran diciendo la infamia que hiciste, lo perdiste todo. Pues en este caso, ¿verdad? Un esposo que ama a su mujer con mucho dolor, le arranca le arranca las 4 mechas esas como símbolos de castigos que le vienen, ¿verdad? Viene tierra que va a ser básicamente enterrada, viene fuego que va a ser quemada, viene agua que va a ser inundada y finalmente viene la piedra que representa a Dios que va a aplastar todo a esta mujer que él amó, que él cuidó. Pero lamentablemente, pues, ese proceso de quitarle todo el cabello, después de quitarle las 4 trenzas o 4 mechos de pelo, ahora la deja sin nada de cabello. Y la mujer ahora queda sin la gracia mayor que una mujer tiene, que es su cabello, y ahora la mujer lo pierde. Pero entonces es triste, pero es lo que, así como un marido que ama a su mujer sentiría mucho dolor por las traiciones que su mujer le hizo, por las cuales en vez de matarla, ¿verdad? Le está quitando el cabello y la está desechando. Pues en este caso, lo mismo, Dios está cortándole el cabello y las mechas esas de pelo y cortándole todo el cabello, como diciendo, de ahora en adelante, para mí no vas a tener nada que ver. Y entonces ahí es donde viene la desgracia, porque una mujer que está desechada no tiene a dónde ir y pues básicamente los demonios van a hacer lo que quieran con ella. Así que ojalá que nosotros podamos, ¿verdad? Todos ser instrumentos si tenemos familiares en la Odisea todavía, de advertirles lo que viene y de que ellos que dejen de traicionar a Dios por estar en paz con los hombres para que puedan tener esperanza de perdón. En este proceso, el esposo, ¿verdad? En este caso, perdón, en el caso mío, yo sufrí de hacerle eso a mi esposa y yo sé que el Señor sufre más todavía de hacerle eso a su amada iglesia, que pues comenzó bien, ¿verdad? Comenzó, pero poco a poco se fue cayendo y cayendo y cayendo del camino y terminó en la oscuridad, se salió del camino alto donde llevaba, ¿verdad? Con la teocracia y se fueron a estarse idolatrando las opiniones de los hombres y pues ya se prostituyó, se casó con Babilonia, se casó con Egipto, Sodoma y ahora esa depravación pues la separa de Dios. Amén. Tristeza, luto y gran llanto hay, porque según a los míos fui y no me recibieron. Asimismo ha sido en este tiempo, y ciertamente peor que en antaño hacen, pues no aprendieron nada del pasado, y así se condenaron a hacer más maldad que aquellos, revestidos de apariencia, de santidad y decoro, cuando su podredumbre ya percolaba por sus poros. Huid de ella, todos los que desean la vida física, espiritual y eterna, y haced pacto conmigo en ruego y sacrificio. Quizás seáis librados, porque la real verdad se ha acercado a vosotros en este tiempo, y muchos la han desechado por ir tras las concupiscencias de sus perversos corazones. Lloren por la Odisea, a la que le conferí y amé, y esta desechándome se tornó hermana de Babilonia, y así es partícipe de las aguas de muerte que salen de ésta. Mas yo decreto hoy que los entendidos entenderán,
todos los que están escritos en el libro de la vida, porque aún con poca fuerza me han amado, y yo cuidaré de ellos en la gran prueba que sobrecogerá al mundo entero. Sed bereanos y escapad. Escapen los que aún podéis ver y oír, pues el día malo está frente a vosotros. Palabras fieles y verdaderas que dejo del Eterno para cada uno de vosotros. Amén. Primeros escritos. Capítulo 1. Titulado Mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas, tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras ligeras aflicciones, que solo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque éstas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. He procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe. Números 14:10. Pero os declaro, hermanos y hermanas, en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir y tomar posesión de ella. Mientras estaba orando en el altar familiar, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado por allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús, y cayeron fuera del sendero en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios. La gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús.
Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, y cayeron rendidos estos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraban a nuestras plantas. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre, sus cabellos blancos y rizados, y le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego, en la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras se iluminaron nuestros rostros, y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: «Despertad, despertad, despertad, los que dormís en el polvo, y levantaos». Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron «¡Aleluya!» al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y no las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, pasándolo en la perlina puerta, y la hizo girar sobre sus goznes relucientes y nos dijo: «En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad». Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que habían 2 árboles, pero al volver a mirar vi que los 2 troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata.
Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas. Y todos exclamamos, ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. Con Jesús al frente descendimos todo de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, ya baja, baja de Dios del cielo. Descendió pues la ciudad y se sentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de preciosas perlas, muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno para cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando a Dios. Vi otro campo lleno de toda clase de flores y al cortarlas exclamé, ¿no se marchitarán? Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente, para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales, el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí, juntos, en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de un lado a otro y exclamamos todos, moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. En el trayecto encontramos un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando les saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una hueste innúmera, hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un templo hermoso. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo, el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su voz melodiosa y dijo, únicamente los 144,000 entrarán en este lugar. Y exclamamos, ¡Aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparentes, con engastes de hermosísimas perlas. No me es imposible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos, y Jesús nos dejó para ir a la ciudad.
Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió: debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria.